Oye niño, estate quieto y no des guerra. Toma la tablet y mira unos dibujos en internet. Empezamos. Los niños y la tecnología ya van casi de la mano en los días que corren, eso es algo innegable. Y es verdad que muchas de las veces que les damos una tablet o un móvil lo hacemos con fines educativos, pero otras muchas veces no. Lo hacemos para que se entretengan. Y sinceramente creo que les estamos haciendo un flaco favor. Pero la verdad es que yo tampoco sé mucho de estas cosas y no es el objetivo del vídeo hablar de esto. El caso es que los niños pasan ya una buena parte del día frente a una pantalla. Ya hay estudios que dicen que los niños pasan más de 2 horas al día con dispositivos digitales. Pero ojo, porque eso es en los niños pequeños. Sin embargo, en los niños de alrededor de 10 o 12 años ese tiempo se llega a triplicar. Son 6 horas al día las que pasan con dispositivos digitales. Me parece una pasada. Y según van creciendo, lógicamente van aumentando ese tiempo porque tienen móvil propio y cada vez más tipos de trabajo se hacen con el ordenador o con la tablet. Así que suma y sigue. Estas horas frente a una pantalla pueden traer problemas en los ojos de tus hijos, porque sus ojos aún están por desarrollarse y sus cristalinos son muy transparentes y permiten el paso de la radiación mucho más que en el caso de los adultos. Además, cuanto más tiempo estén los niños frente a una pantalla, más actividades de, digamos, dudosa licitud pueden hacer. De ahí que hoy tengamos un vídeo con la colaboración de NordVPN, una empresa dedicada a la seguridad online. Con NordVPN podrás protegerte y proteger tus datos online. Puedo acceder de forma segura a aplicaciones y sitios web de entretenimiento y muchas cosas más, como por ejemplo, y que esto no salga de aquí, pero me enteré por Judith Viral, viajar más barato. Yo hace unos meses me fui a la costa y como con NordVPN te puedes conectar como si fueras una especie de ninja en las redes y las cosas con la pandemia estaban tan bien, pues resulta que el hotel donde nos íbamos a alojar hacía mejor oferta para los belgas y gente de otros países que para los propios españoles. Y eso le puede pasar a alguien que no tenga una VPN, pero no al óptico de YouTube. Yo me conecté desde Bélgica, busqué el hotel, busqué las fechas, seleccioné y pagué. Pagué menos de lo que hubiera pagado aquí. ¿Mucho? Te preguntarás. Bueno, pues según como lo mires, para mí sí que fue bastante, entre 95 y 96 euros creo que eran, que no está nada mal, la verdad. Recuerda, NordVPN. Y por haberme dejado un acceso gratuito para mí y poder beneficiarme de todo lo que puedes hacer con ellos, me han pedido que os hable de la oferta que te hacen a ti si entras a través del enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Accedes directamente a la oferta especial Black Friday y por cada 2 años de compra te llevas 4 meses adicionales de regalo. O sea, si accedes a través del link en la descripción tendrás un 68% de descuento. Pa' mal, ¿no? Ahora vamos al meollo. Vamos a enumerar primero los riesgos asociados al uso de dispositivos electrónicos y ojo, que esto que digo va para todos, pero los niños son más susceptibles por muchos motivos. Síndrome visual informático o síndrome de fatiga visual digital. Es una condición causada por el estrés visual que provoca el pasar mucho tiempo frente a una pantalla. El síndrome visual informático tiene una serie de síntomas que incluyen visión irregular, ojos cansados, ojos secos, fatiga y dolor de cabeza. Otros síntomas no visuales del síndrome visual informático incluyen dolor de cuello, dolor de espalda y dolor de hombros. Precisamente de aquí viene el segundo punto, postura incorrecta. Al utilizar el ordenador o un dispositivo digital durante periodos prolongados es común comenzar a encorvarse, redondeando la espalda y los hombros, inclinar la cabeza hacia atrás, meter la barbilla hacia el pecho. En definitiva, tomar posturas que no ayudarán a nuestros peques a tener una vida más fácil. Punto número 3, miopía. Tengo un montón de vídeos aquí mismo hablando sobre la miopía y no voy a volver a repetir todo porque sería el cuento de nunca acabar. El caso es que, igual que no creo que ponerse o no ponerse las gafas haga que suba la miopía, sí que te digo que creo que el aumento del tiempo de exposición frente a una pantalla entre los niños es un factor de riesgo importante para el desarrollo y la progresión de su miopía. La frecuencia de la miopía ha crecido significativamente en las últimas décadas y esta tendencia coincide con la mayor cantidad de tiempo que gastamos en cerca. Ahora la alfabetización es mucho mayor que hace décadas, y el que no quiera ver esto allá él, pero esto es así. Y el uso de dispositivos electrónicos, ¿adivina qué? Pues eso, es más trabajo en cerca, con lo cual, donde antes los niños cuando terminaban los deberes salían a la calle a jugar, ahora
Bueno, ahora digamos que a veces salen y a veces pues se prefieren quedar en casa jugando videojuegos o viendo vídeos en YouTube. Y cuidado porque esto no es a raíz de la pandemia, esto lleva ocurriendo varios años ya. Por cierto, si quieres saber si la miopía sube por estar confinado, mira este vídeo de aquí. Punto número 4. Mayor exposición a la luz azul. Las pantallas LED de ordenadores, tablets y smartphones emiten una luz visible de alta energía llamada luz azul. Puedes ver más sobre este tema pinchando en esta miniatura de aquí. Aunque la fuente más importante de exposición a la luz azul es la luz solar natural, la que tenemos todos cuando salimos a la calle, muchos investigadores y doctores están preocupados de que la exposición adicional a la luz azul de los ordenadores y los dispositivos digitales puedan aumentar el riesgo de una persona de padecer enfermedades oculares relacionadas con la edad, como la degeneración macular. También puedes saber más sobre esta enfermedad pinchando en esta miniatura de aquí. Si con el ratito de vídeo ya has aprendido algo nuevo, puedes dejarme un like que me ayuda un montón. Y si ya te suscribes, pues genial. Los riesgos no acaban en la salud ocular. Falta de privacidad. Sexting, palabra que une sex y texting. Quiere decir que se comparten imágenes o vídeos de índole sexual por el móvil. Punto número 3. Ciberbullying o ciberacoso. Cuidado porque ahora el acoso ya no se limita a la clase o a la calle. En casa también pueden estar acosando a tus hijos. Punto número 4. Acceso a contenidos inapropiados o comunidades peligrosas. Punto número 5. Adicciones como la nomofobia. Directamente algunos niños o algunos jóvenes se vuelven adictos al teléfono. No pueden vivir sin él. Y cuidado con esto porque verdaderamente me parece muy grave. Punto número 6. No utilizar una configuración segura. La mayoría de niños o adolescentes lógicamente no se preocupan de si lo que están haciendo es seguro. Simplemente quieren disfrutar. Y punto número 7. Grooming. Cuidado con este concepto porque sinceramente me aterra. El grooming es la forma que utilizan los pederastas para ganarse la confianza de los menores en internet. He visto un vídeo que me ha hecho pensar mucho. En el vídeo hay dos adolescentes que están chateando durante días y al final deciden verse. Cuando se encuentran, resulta que ambos son dos acosadores adultos. Y es que hay tantos ciberacosadores que no sería nada extraño que se encontraran entre ellos. Por favor, mucho cuidado con esto, porque incluso cuando tenemos 1000 ojos y estamos pendientes de todo, las cosas pueden pasar, de modo que si no tenemos cuidado, las cosas van a pasar mucho más. Entonces, ¿qué podemos hacer? El vídeo lo he dividido en dos tipos de consejos. Los primeros son consejos relacionados con la salud ocular, que es más mi campo, y los segundos con la protección del niño y de los datos y la protección de datos en general, que es más la colaboración con NordVPN. Lo primero de todo, y esto es algo general, es que no nos tomemos en broma el arma que tenemos en las manos. Internet es una fuente inagotable de conocimiento y una fuente inagotable también de desinformación y actividades de dudosa legalidad. Sé que estoy en plan intensito, pero es que creo que este vídeo es importante para mí y quiero que mi mensaje cale por lo menos a uno de los que me estáis viendo. Consejos para la salud. 1. No pienses que tu hijo va a dejar de usar su dispositivo digital favorito por decisión propia. Eso no va a ocurrir. De modo que hagamos lo que se ha hecho siempre. Poner unos horarios. Yo recuerdo que cuando era pequeño tenía un horario fijo para ver la tele, mientras merendaba y antes de irme a dormir un ratito. Y eso sí me portaba bien y hacía mis deberes. La de discusiones que he tenido yo con mis padres y ellos, gracias a Dios, no han tirado la toalla. Así que, sé firme ante todo. Punto número 2. Protege sus ojos de la luz azul. Ya lo he hablado en otros vídeos y no queremos un vídeo de 37 minutos aquí, así que si quieres puedes ir a ese vídeo directamente e informarte de lo que digo. Nadie sabe con certeza cómo es de dañina la exposición adicional a la luz azul emitida por las pantallas de los ordenadores y los dispositivos digitales. Pero los investigadores sí que creen que la luz azul hace un daño a nuestros ojos, de modo que lo mejor que podemos hacer es, si acaso es cierto y se descubre dentro de unos años que esto es cierto, haber protegido a nuestros hijos antes. Punto número 3. Fomenta descansos visuales frecuentes. Muy en la línea con el primer consejo, cada media horita, más o menos, que hagan un pequeño descanso. Seamos sinceros, lo que estén haciendo los niños con la tablet o con el ordenador, incluso si es algo relacionado con la escuela, puede esperar 2 o 3 minutos cada media hora o 40 minutos.
No me creo que no puedan hacerse pequeñas pausas para mirar por la ventana o ir al baño. A ver, que yo he sido pequeño y recuerdo perfectamente que cada 10 minutos me entretenía con el vuelo de una mosca durante 5 o 6 minutos más o menos. Y no he salido tan mal. Punto número 4. Realiza revisiones frecuentes de su postura. Sé que me vas a decir, joder, menudo rollo todo lo que me estás diciendo. Sé que a veces puede ser un poco tedioso tener que estar tan pendiente de cómo estudia o en qué posición está nuestro hijo, pero para el día de mañana va a ser muy beneficioso para él o para ella. Hay que hacer revisiones frecuentes de la postura y como consejo yo te puedo decir que ya que haces parar a tu hijo un par de minutos cada media hora, aprovecha para corregir la postura si has visto que estaba ya ahí estudiando, pues como se suelen poner en estas posturas tan majas, tan agradables, ¿no? De ver, que parecen el jorobado de Notre Dame. ¿Cuál es la postura correcta que tienen que seguir? Pues más o menos lo que nos dicta la razón. Espalda en el respaldo de la silla, brazos apoyados en la mesa, cabeza recta para que el cuello esté en línea con la espalda y los hombros relajados y ligeramente hacia atrás. Unos pocos de estiramientos de vez en cuando también vienen bien, no hace falta hacerlo cada media hora, pero sí un par de veces durante toda la tarde o durante todo el rato que estén estudiando. Punto número 5, algo en lo que no todo el mundo piensa. Ajusta la luz y el brillo de la pantalla que tu hijo esté usando. Lo normal es que le guste verlo con mucha intensidad porque se ve mejor, pero no siempre es lo que él quiera, ¿no? Punto número 6. Está claro que no sería un buen profesional de la salud visual si no dijera que hay que programar un examen anual de la visión. ¿Es tan así como parece una vez al año? Pues sí, no esperes que tu hijo te diga que ve mal. Programa con tu optometrista revisiones anuales. ¿Qué ha sido en abril de 2020? Bueno, en abril de 2020 no, porque estábamos todos como ratas metidos en casa. ¿Qué ha sido en julio de 2020 al optometrista? Pues ya sabes que cada verano le llevas 20 minutos a la óptica a revisarle para saber que todo está bien y ya está, no te va a costar nada. Y ahora 6 consejos para la privacidad y seguridad de nuestros hijos. Para comprender cómo garantizar la seguridad de los niños en línea, primero debemos saber dónde están los riesgos en Internet, ¿no? Los niños no son tan ingenuos como parecen, de hecho incluso podrían ser más astutos que los adultos. Pero la falta de desarrollo de su sistema endocrino, el cual se produce en la pubertad, los hace más susceptibles emocionalmente a engaños y a estafas. Además, hasta que el lóbulo frontal no se conecte completamente con el resto del cerebro, los humanos no podemos pensar en consecuencias a largo plazo. Debido a todo esto, corren más riesgos con cosas como el ciberacoso. De modo que, en primer lugar, debes asegurarte de operar desde un entorno seguro. Conéctate a través de una VPN y ahí es donde entiendes el porqué de mi colaboración con NordVPN. Si te conectas a Internet a través de una VPN, puedes estar seguro de que los datos de tu hijo estarán seguros y de que no tendrán acceso a todo Internet, por decirlo de algún modo. Tú serás quien elija hasta dónde pueden llegar. Y eso me parece genial, ¿no? Punto número 2. Establecer algunas reglas juntos. Para tu hijo esto puede ser un juego y probablemente sea la mejor manera de presentar su permanencia en Internet y usar un avatar. Ayúdalos a elegir su etiqueta de jugador y el seudónimo que usarán para cualquier cosa en línea que no esté relacionada con la escuela. Punto número 3. Juega para enseñarle juegos responsables y prevenir el abuso en el juego. Si no has sido un jugador empedernido antes, ser padre es una buena razón para serlo. No podrás evitar que juegue, por lo que debes ayudarlo a aprender a jugar y actuar de manera responsable en el juego. Si puedes retrasarlo todo lo que puedas, pues va a ser mejor. Pero si sospechas que tu hijo o tu hija ya están teniendo algún contacto con el juego en línea, háblalo con él o con ella y hazle comprender que no es el mejor camino. Punto número 4. Puedes buscar las cosas en Google juntos. No mientas y no digas que no sabes algo. Cualquier pregunta que tenga tu hijo la va a poder averiguar en la red, pero siempre es mejor que la busques tú con él y la compartas de alguna manera. Esto te ayudará a afianzar los vínculos que tienes. Punto número 5. Vive y deja vivir. Explicar el ciberacoso. Debes explicarle a tu hijo todo sobre el ciberacoso y cómo sucede. Esto no es para que no sea una víctima, o no solo sea una víctima, sino también para evitar que acose a otras personas solo porque no conocen el defecto que tiene esa persona, por ejemplo. Tienes que enseñarle a ignorar a toda esa gente que lo único que tiene es resentimiento y a denunciar a los agresivos con calma y sin estrés. Punto número 6. Nada es gratis, esto es muy importante que se lo hagas saber. Prepárale para evitar trampas comunes. Este punto debería ir junto con la explicación del valor del dinero y el trabajo.
La seguridad de los niños en línea es mucho más fácil de lograr si saben que nadie les va a dar cosas gratis. Conclusión del vídeo: no podrás evitar que tus hijos tarde o temprano se conecten a Internet y hagan todo lo que tú has podido hacer siendo adulto. Pero si lo afrontas, lo hablas con ellos y les pones ciertas normas juntos, con la ayuda de herramientas como NordVPN, te aseguro que tu vida será mucho más fácil. Y si además de esto puedes viajar por 95 € menos, pues ¿qué más le puedes pedir? Espero que te haya gustado este vídeo donde he creído importante unir los peligros del uso de dispositivos, no solamente centrarme en la salud visual, sino ir un poco más allá. Si te ha gustado y has aprendido que es para lo que lo hago, dale a like al vídeo y sígueme tanto aquí como en Instagram, porque es donde os doy todo lo que tengo, todo lo que soy. Gracias por estar ahí una semana más, un abrazo y hasta la vista.